Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Para Gombrich, historiador, pensador y estudioso de la psicología de la percepción, el arte en realidad no existe, únicamente hay artistas. Gombrich apunta en su Historia del arte que es bueno deleitarse con el cuadro de un paisaje que nos es familiar o un retrato que nos recuerda a un amigo, ya que cuando admiramos una obra de arte, surgen un conjunto de recuerdos que influyen sobre nuestros gustos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 22º, en ordinal 202, del podcast del coleccionista de Todo Colección. Al invitado de hoy le hubiera gustado ser arquitecto. También hizo sus pinitos como músico. Nos ha vendido muchas motos, coches, televisores, Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla 92. También ha destacado como redactor publicitario, director creativo, escritor y hasta estrella de la televisión. Luis Bassat es políglota con don de lenguas persuasivas, autor del libro rojo de la publicidad, entre otros muchos éxitos, y ha sido nombrado, ojo, mejor publicitario del siglo XX, aunque es su faceta de coleccionista de arte contemporáneo, la que hace a don Luis Bassat Cohen un ser humano todavía más especial para los amantes de la cultura del coleccionismo. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Don Luis, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Usted nació con buena estrella. ¿Se la compró o se la trabajó? Bueno, yo no nací ni creativo, ni empresario, ni nada de todo esto. Me lo tuve que ir haciendo yo poquito a poco. Como decías muy bien, a los 12 años me planteé ser arquitecto, me planteé ser creativo. Y en aquella época no existía la publicidad o no existía carrera de publicidad. Por lo tanto, pensé que tal vez podía desarrollar mi creatividad, que sí era un niño con ganas de hacer las cosas de manera diferente a como se solían hacer. Pensé que la arquitectura podía ser buena para mí. Pero el profesor de dibujo de mi colegio me lo quitó de la cabeza. Me dijo que con lo mal que dibujaba yo, jamás aprobaría en la asignatura de dibujo en el ingreso de arquitectura. Bueno, hice un año de Derecho, 4 de Ciencias Económicas, pero la verdad es que no me interesaba ni el Derecho ni la macroeconomía. Y tuve la suerte de encontrar un posgrado en la Escuela de Ingenieros para los ingenieros que querían dedicarse a la dirección de empresas, que les enseñaban publicidad, marketing, investigación de mercado, y ¡pum!, me tiré de cabeza a ese posgrado donde me fue muy bien. Descubrí el mundo de la publicidad como yo pensaba que sería, y al acabar el curso, al acabar el año, ese posgrado, bueno, tanto el profesor de publicidad como el de marketing, que me dieron matrícula de honor cada uno de los dos, me ofrecieron trabajar con ellos. Pero no, decidí abrir mi agencia de publicidad y equivocarme yo solo. Y hasta el día de hoy, vamos. Su infancia es hijo de una familia industriosa. ¿Abundaban los juguetes en su niñez? ¿Recuerda qué y con qué jugaba? Sí, jugaba con una pelota seguro. Corría por el pasillo de mi casa con una pelota de fútbol. Tenía un triciclo pequeñito con el que aprendía primero a ir en triciclo y luego a ir en bicicleta. Y seguramente fueron los dos juguetes con los que más me divertía, con la pelota y con el triciclo. Me compraron también lo típico, ¿no? Un mecano para construir cosas. Ahí no era demasiado brillante porque era todo muy industrial. Y las cosas que más me gustaban era jugar a la pelota y en bicicleta. La pulsión coleccionista. ¿De pequeño se manejaba con el intercambio de cromos en el patio de recreo? Sí, coleccionaba de todo. Los cromos que salían en las chocolatinas, los billetes de metro que yo tomaba para ir de mi casa al colegio y de mi colegio a casa, todos los que eran capicúa los guardaba, eran unos billetes de cartón bastante bonitos, y tenía una colección de billetes capicúa fantástica y cromos por descontado, pero sobre todo de jugadores de fútbol. Aunque hice una colección que se llamaba algo así como la historia natural o la historia del mundo de unos chocolates, los chocolates Nestlé concretamente, que la llegué a completar y eran 3 libros, me parece, llenos de cromos. Y es verdad que los cambiábamos en el patio del colegio.
¿Allá en Barcelona frecuentaba el mercado dominical de San Antonio? Sí, pero no tanto para cromos como para libros. He sido un coleccionista de libros también, un lector muy visceral, con muchas ganas de encontrar cosas nuevas, cosas que me enseñaran algo nuevo. Y en el mercado de San Antonio encontraba libros que no se encontraban en otras partes. Y entonces iba muchos domingos por la mañana ahí, armado de mis 5 pesetas, a ver a qué las podía destinar, ¿no? Pues sí, he comprado muchos libros en mi vida y algunos de ellos en el mercado de San Antonio, sí. Toda una vida dedicada a la publicidad, y nos hizo reír con las cosas de Gila y Filomatic. Por cierto, las hojas y maquinillas de afeitar también son muy coleccionables. Sí, yo tuve una colección muy grande. Mi padre, que era las hojas Iberia y Filomatic, eran de mi familia, de mi padre y de 2 primos suyos, pues cada vez que sacaban una maquinilla nueva me la regalaba mi padre y llegué a hacer una colección bastante grande, unas 250 maquinillas de afeitar. Cuando Gillette compró la empresa de mi familia, me pidieron si les podía prestar estas maquinillas para exponerlas ellos en el museo que tienen en Boston, y se las presté. Y lo terrible es que nunca me las devolvieron. Me quejé, escribí al presidente de la Gillette. Bueno, no hubo nada que hacer, no me las devolvieron. Pero la he vuelto a hacer. Es decir, que partiendo de la base que las maquinillas Gillette, esas no las presté porque ellos ya las tenían, pues partiendo de esta primera base de unas poquitas maquinillas Gillette, las demás que tengo ahora las he ido comprando en mercadillos, en Barcelona, en Madrid, en El Rastro, he encontrado un montón. En Buenos Aires hay un mercado que se llama San Telmo, donde también encontré muchas maquinillas de afeitar. Y bueno, pues más o menos vuelvo a tener la colección que tenía antes, solo que ahora son compradas y no son las que había fabricado mi padre. Qué curioso. Usted siempre fue un pionero, de las primeras agencias nacionales en asociarse con una multinacional, en concreto con David Ogilvy, otro genio en esto de las campañas bien escritas. Pues sí, él fue mi ídolo. Cuando leí su libro en el año 1965, me quedé absolutamente prendado de lo que decía. Y yo dije, de mayor yo quiero ser socio de este señor. Y así fue. Cuando ya tenía mi agencia de publicidad, fui a Nueva York para hablar con él y para intentar asociarme. Y bueno, me costó mucho, fue en el año 75 y hicimos un primer acuerdo, pero ellos no compraron acciones de mi empresa, decían que me querían conocer más. Y en el año 80 sí ya compraron el 25% de mi empresa Basat y se convirtió en Basat Ogilvy, cosa que vendí en el año 1995, 20 años después de haberme asociado con ellos por primera vez. Y mis amigos me decían, bueno, ahora te echarán porque ya son dueños ellos. No, estuve hasta el año 2007, o sea, desde el año 95 al 2007, son 12 años, continué de presidente y la verdad es que estaban encantados conmigo, tanto es así que me pusieron en el Consejo de Administración de Ogilvy Internacional o de Ogilvy Mundial en Nueva York, luego me pidieron ser presidente de Ogilvy de Europa, África y Medio Oriente. Tuve que irme a vivir 2 años a Londres para ser presidente de estos 79 países y bueno, y por fin volví a España y acabé mi carrera publicitaria aquí en el año 2007. Bueno, carrera publicitaria que sigue. Bueno, sigo haciendo cosas, pero suele ser de carácter benéfico, ¿no? Campaña para Cáritas o campañas para la Sagrada Familia de Barcelona. Pero el trabajo propiamente dicho de la publicidad lo dejé en el año 2007. En los inicios de las agencias de publicidad, los actuales departamentos creativos se denominaban departamentos artísticos. Les decían dibujantes y redactores. Ahora los nombres son todos en inglés y mucho más complicados. Pues sí, pero no ha cambiado la función. La publicidad casi siempre se crea con el diálogo entre 2 personas, entre un conceptualizador, la persona que busca el concepto, que suele ser un redactor, y la persona que busca la forma o la forma artística de la comunicación, que se suele llamar director de arte o dibujante o grafista o de muchas maneras diferentes, ¿no? Yo, que he sido siempre redactor, porque ya he dicho antes que el dibujo no era lo mío, en cambio pienso mucho en ideas visuales, en ideas de dirección de arte. Pero siempre he tenido la suerte de poder contar con directores de arte extraordinarios a mi lado, ¿no? De modo que cuando hemos discutido sobre un cierto tema, casi siempre yo era el que aportaba el eslogan de la campaña y el director de arte era el que encontraba la forma. Aunque en los últimos años de mi carrera, tal vez por tanto ejercicio mental, pues yo proponía imágenes casi bien antes que los propios eslogans. Creatividad pura. En los departamentos artísticos de las agencias de publicidad
Siempre ha habido mucho talento artístico, por eso de que es complicado vivir de arte. Lo relacionado con las ventas tiene más ingresos. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo opino que el arte hoy en día se aprecia tanto como la dirección de marketing, digamos, ¿no? Las dos cosas son muy importantes. Y en la dirección de arte cada vez es más escaso el número de personas auténticamente brillantes. Yo que tengo la suerte de trabajar con los mejores, puedo decirlo con toda claridad, porque son ellos y no yo, diré que se merecían lo que ganaban y ganaban mucho dinero, pero se lo merecían porque tenían un talento brutal para encontrar esa imagen que luego era la valla o la imagen del producto. Voy a ponerte un ejemplo. Trabajando para el Bitter Cash, se me ocurrió el eslogan "El sabor que enamora". Porque es verdad que el Bitter Cash, la primera vez que lo tomas no te acaba de gustar, la segunda tampoco, pero poco a poco te va enamorando. Y por eso escribí el eslogan "El sabor que enamora". En aquella época trabajaba con Pepe Rosas, un director de arte brillantísimo, que acabó dedicándose al cine publicitario, y encontró una imagen bestial, que era el botellín del Bitter Cash, que era rojo, atravesado por una flecha, como el corazón atravesado por la flecha del amor, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, el sabor que enamora, y esa imagen del botellín de Bitter Cash atravesado por una flecha fue una valla absolutamente extraordinaria, de las mejores, creo yo, que hemos hecho en nuestra vida. Y esos diseñadores, directores de arte, pintores, parece ser que le contaminaron también con la belleza. Bueno, es que los directores de arte se inspiran normalmente en los pintores contemporáneos. Es decir, para ellos hay otro escalón que es el arte puro, el arte que no tiene que cumplir un objetivo, como es vender un producto, no, ese arte que lo único que pretende es hacer sentir a la persona que lo está mirando, sentir la belleza, sentir la emoción, incluso sentir el rechazo. Hay pinturas que son realmente fuertísimas y durísimas, ¿no? Los directores de arte publicitarios se inspiran muchas veces en ellos. Yo me fui acostumbrando a ir viendo exposiciones de arte y sentir, como sentían los directores de arte, emociones distintas por distintos artistas o pintores, ¿no? También tengo que decir que desde muy niño mi padre y mi madre me llevaban a ver exposiciones de arte, con lo cual esto no era una cosa ajena para mí. Evidentemente a los museos, y primero veíamos pintura clásica y luego ya fuimos viendo pintura más moderna, impresionista, y luego ya empezamos a ver exposiciones de arte abstracto. Por lo tanto, desde muy niño que tengo una pasión por el arte contemporáneo. Y lo cierto es que el primer cuadro que compré en mi vida es un cuadro abstracto, completamente abstracto, que compré en el año 1968. Y el arquitecto que nos había ayudado a hacer un modesto piso en Barcelona, y vino con un compañero suyo de arquitectura que había dejado la arquitectura para dedicarse a la pintura, y nos traía un cuadro bajo el brazo, vamos. Nos lo enseñó en un cuadro abstracto, completamente abstracto, y a mi mujer y a mí nos gustó mucho. Nos pidió, me acuerdo muy bien, 6.000 pesetas, y en aquella época no podíamos ni en broma plantearnos el pagar 6.000 pesetas. Entonces dijo, y 1.000 pesetas al mes podíais pagar. Y sí, lo compramos pagando 1.000 pesetas al mes y apretándonos un poquito más el cinturón para llegar a fin de mes. O sea que la pasión por el arte siempre ha sido algo que me ha tentado, y tengo que reconocer que siempre he comprado por encima de mis posibilidades o al límite de mis posibilidades. ¿Por qué? Porque el amor hace esto, ¿no? La pasión por algo que dices, ostras, está un poco fuera de mis posibilidades, ¿no? Bueno, pues oye, me ahorraré dinero en otra cosa, no me iré de vacaciones, pero me compraré este cuadro. Y así ha sido. Nos está hablando de su primer cuadro, pero dicen por ahí que en una ocasión entró en una exposición y además de comprar un lienzo, adquirió la galería completa. ¿Cómo fue eso? Bueno, no es exacto. Así fue. Fue unos años después, en el año 73, que entré en una galería de arte. Había una exposición de Serra de Rivera, un pintor realista, un poco surrealista en aquel momento, y había un cuadro, hubo un cuadro que me enamoró, ¿no? Y estaba convencido que a mi mujer le encantaría también. Y lo compré. Me quedé hablando con el galerista y me explicó que el dueño, el señor Adrià, pues deseaba venderse el 70% de la galería. Yo no tenía dinero para comprar el 70%, pero sí para comprar la mitad. El señor Adrià tenía que venderse el 70% de la galería, y yo decidí comprar el 35% y buscar 7 personas más que compraron un 5% cada una. Y así fue. Tuvimos la galería desde el año 73 hasta el 80. Esa galería pagaba un sueldo a 14 pintores diferentes, y la verdad es que les comprábamos toda la obra que podían producir por valor de ese sueldo que les pagábamos. Pero luego no pensamos, o yo no pensé, que estábamos en plena
crisis del petróleo, que empezó en el 73 justamente y no acabó hasta cerca de los 80. Y entonces la verdad es que no vendíamos, o vendíamos mucho menos de lo que comprábamos. Con lo cual en el año 80 tuvimos que cerrar. Y ahí dejé el último dinero que yo tenía, porque yo era el único de todos los socios que iba poniendo un poquito de dinero cada mes para pagar los gastos. Entonces recuerdo muy bien que reuní a los socios. Les dije, bueno, pues ahora tenemos cuadros y tenemos un poco de dinero. ¿Qué queréis? Y todos escogieron el dinero. Y bueno, pues yo, como dije que escogería el último, me tuve que quedar con los cuadros. Y en el fondo me hacía una ilusión tremenda quedarme con aquella colección de cuadros que habíamos ido escogiendo uno a uno en casa de los artistas. Y bueno, pues es la colección que yo ya la tenía bastante adelantada, porque de esos 7 años que hicimos, no sé, posiblemente hicimos unas 10 exposiciones por año, o sea, de esas 70 exposiciones, pues yo compraba normalmente 1, 2 o 3 cuadros. Es decir, que yo tenía fácilmente ya más de 140 o 150 cuadros, y en el fondo de la galería pues había otros 200, o sea que de repente pasamos a tener 350 cuadros. Y bien, pues hasta hoy seguí comprando con la prudencia normal al principio, porque había dejado todo mi dinero en la galería, pero mi agencia de publicidad fue teniendo éxito, pues yo fui invirtiendo todo lo que ganaba en arte. Y la verdad es que nunca me ha interesado tener ni un barco, ni una barca, ni un coche deportivo. Lo que he ganado en mi vida, pues lo tengo colgado en las paredes. Y esta es la satisfacción de mi vida y de la vida de mi mujer. Lo ha compartido al 100% conmigo. Nos habla de satisfacción. ¿Cuál es la función del arte? ¿Qué necesidad satisface? Bueno, a mí me abre el espíritu. Me hace ver cosas que no vería si no las viera primero en un cuadro. Hace muchos años vi un cuadro estupendo de un artista realista que pintaba unas tierras cultivadas pero bastante secas, y era un cuadro realista. Bueno, un día yendo en coche vi a la derecha de la carretera un trozo de tierra que era exactamente igual que el cuadro, y como yo tenía aquella imagen del cuadro en mi mente, ¡pam!, de golpe identifiqué en aquel trozo de carretera una belleza que a lo mejor no me hubiera fijado. A mí el arte me abre, como decía, me abre el espíritu, me llena de alegría. Cuando veo un cuadro que me gusta, sonrío. Me doy cuenta que estoy sonriendo, me doy cuenta que el artista me ha transmitido algo que a mí me ha producido un amor especial, una pasión especial. Ahora mismo estoy en mi despacho, estoy viendo los cuadros que hay aquí colgados, y todos los que hay colgados aquí, que son relativamente pequeños porque no hay mucho espacio, pues bueno, me producen esta alegría de espíritu, ¿no? Hay muchos amigos míos que me dicen, no, pero es que yo el arte no lo entiendo, el arte moderno no lo entiendo. Entonces les pregunto, bueno, ¿tú te pones colonia? Y me dicen, sí, ¿por qué? ¿Y la entiendes? Entonces me dicen, no. ¿Y por qué te la pones? Claro, porque me gusta. Pues es lo mismo es el arte. Si te pones delante de un cuadro y simplemente te gusta, ya ha cumplido su función. Si además de gustarte te produce buenos recuerdos o te hace reaccionar sobre algo, hay cuadros muy duros. Los cuadros de Goya, de los fusilamientos, por ejemplo, no se puede decir que me guste, pero me produce una reacción brutal, ¿no? Como aquellos soldados están matando a unos pobres inocentes. Por tanto, lo que busca el arte es una reacción por parte del espectador. Si tú te pones delante de un cuadro y no tienes ninguna reacción, ni me gusta, ni me disgusta, ni me emociona, ni me pone triste, bueno, pues probablemente es un mal cuadro. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hablando de emociones, llega el momento del saludo para los oyentes iberoamericanos e hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigos. Don Luis, sus artistas plásticos preferidos y que haya tenido el privilegio de conocer. Bueno, no tuve el privilegio de conocer a Picasso, pero es sin duda alguna el artista mío preferido. Sí tuve la ocasión de conocer a Joan Miró, que hicimos un trabajo para él que nos encargó en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, y luego nos invitó a un grupo de arquitectos y a mí a desayunar en un bar al lado del Colegio de Arquitectos, un café con leche y un croissant. O sea que tuve el placer de tomarme un café con leche y un croissant con Joan Miró. Conocí bastante bien a Tapes, estuve varias veces en su casa en Barcelona. En una ocasión había comprado unas obras suyas que estaban sin firmar, se las llevé para que me las certificara, y sí, me las firmó. Y además me las dedicó, con lo cual les tengo a estas obras un cariño muy especial. Y seguramente el artista con el que he tenido una relación más cercana ha sido Guy Novart.
porque cuando tuve la galería pensé que Guinovar sería ideal para estar expuesto en algún museo americano. Y como yo en aquella época, por mi trabajo en publicidad, iba 6 veces al año a Nueva York a asistir al Consejo Mundial de Ogilvy, pues aprovechaba esas estancias en Nueva York cuando terminabas de trabajar, porque ahí más o menos a las 6:30 de la tarde las señoras de la limpieza te sacaban de tu despacho, ¿no? Entonces a las 6:30 me solía ir a ver galerías de arte. Y en una ocasión, bueno, pues pensé que podía introducir a Guinovar en Nueva York, y sin entrar en detalles de cómo lo hice, lo cierto es que acabo haciendo una exposición estupenda en la galería Martha Jackson, que era la galería de Tapies, y fruto de eso, una exposición antológica en el Museo de Brooklyn, en la cual yo creo recordar que presté 13 obras suyas, ¿no? Por tanto, sí tuve con él, estuve una semana con él en Nueva York, fuimos a escuchar jazz a Harlem, que era algo que nos apasionaba a los dos, la música de jazz. Ya tuve una buenísima relación con él. Pero a partir de Guinovar, puedo decir que prácticamente la mayoría de los artistas de mi colección ya no son solo artistas de mi colección, son amigos. He ido haciendo amistad con todos y cada uno de ellos, ¿no? Y siento auténtico cariño por la mayor parte de los artistas a los que les he ido comprando obra. Usted está acostumbrado a tomar grandes decisiones estratégicas en los negocios, pero ya en el ámbito hogareño el poder cambia de manos. ¿Su esposa Carmen le ha regañado alguna vez por alguna compra impulsiva? No, la verdad es que no. Y eso que he hecho algunas, como decía antes, un poquito fuera de mis posibilidades económicas. Pero no, ella me ha respetado siempre cuando he comprado algo un poco por encima de nuestras posibilidades. Ha colaborado perfectamente en ser prudente en todo lo demás, en todos los demás gastos para poder pagar lo que habíamos comprado. Y no. También tengo que decir que en la gran mayoría de veces vamos juntos a ver arte y lo compramos juntos. No hace mucho fuimos a una galería de arte donde había 80 dibujos casi iguales, de un artista que se llama Zush. Eran pequeñitos y la galería quiso hacerle un homenaje y hizo una exposición con 80 retratos de un personaje, bueno, muy al estilo de Zush, un poco surrealista. Bueno, pues entramos en la galería, ella entró por la derecha y yo entré por la izquierda, vimos los 80 dibujos y le pregunté, ¿hay alguno que te haya gustado? Sí, uno. Digo, ¿cuál? Y fue al que me había gustado más a mí también. Es decir, es curioso la compenetración que tenemos mi mujer y yo en el gusto por el arte. También es cierto que nos hemos educado mucho juntos en el mundo del arte. Hemos empezado a ver exposiciones cuando teníamos 16 y 15 años. Bueno, fruto de esto, la convivencia y la decisión de compra ha sido muy fácil siempre porque, primero, nos gusta lo mismo y, segundo, si alguna vez alguna cosa es un poco más cara de lo que podríamos comprar y a pesar de todo decidimos comprarla, siempre es por un acuerdo mutuo, ¿no? Es verdad que hay momentos que no hemos podido comprar cosas, algunas extraordinarias, ¿no? Pero te contaré una anécdota. Estábamos en París, en la feria de arte que se hacía en París, y vimos un Picasso fantástico, pero fantástico. Y pedimos el precio. Y bueno, pues nos dieron el precio. Ya no vimos nada más. Estuvimos todo el día dándole vueltas de si podríamos o no pagar aquel precio. Bueno, llegamos a la galería dispuestos a comprarlo y le digo, bueno, el precio que usted me ha dado, tantos francos, supongo que ya es el último precio, ¿no? Dice, no, señor, no son francos, son dólares. ¡Wow! Era como 4 veces el precio. Evidentemente no lo pudimos comprar. Pero bueno, en francos ya era mucho dinero también y llegamos a la conclusión de que sí que lo íbamos a comprar. Y al final no pudo ser porque es que era 4 veces aquel precio y no, naturalmente no pudimos. Se nos han escapado muchas cosas, ¿eh? Hemos dejado de comprar muchas cosas que nos hubiera encantado poder comprar, pero que no hemos podido, ¿no? Nuestras posibilidades económicas siempre han sido las que han sido y a pesar de eso hemos hecho una bonita colección, pero teniendo en cuenta que no somos los potentados estos americanos que sale un cuadro por 30 o 40 millones de euros y dicen, vale, pues cómpramelo. Se lo dicen al secretario.
No. Nosotros hemos sudado cada euro, hemos pagado para cada uno de los cuadros. Su colección de arte contemporáneo tiene un itinerario parabólico, como los arcos catenarios del arquitecto Antonio Gaudí, que también usaba mucho los paraboloides en sus edificaciones. Voy al grano. Si su colección tiene un itinerario o hilo conductor conceptual. Bueno, sí, pero es emocional, no es físico. Es lo que nos gusta, es lo que nos emociona, es lo que nos ha robado el corazón cuando lo hemos visto y lo hemos comprado. En nuestra colección hay arte realista, del nuevo realismo, y hay algo de surrealismo, hay algo de cubismo, hay expresionismo alemán, hay a lo mejor hecho por españoles, y hay pintura abstracta o informalismo. Por lo tanto, no se puede decir que tenga un hilo conductor de un determinado movimiento artístico. Es solamente el gusto de Carmen y Luis Bassat. Sí, nos comenta que es una colección a 4 manos, que tiene la suerte de que a su pareja comparta la misma afición. Eso es una bendición. Y le quería preguntar si cambia a menudo los cuadros del museo a casa y viceversa, o se quedan ya instalados en la pared para siempre. No. Desgraciadamente los cambio mucho porque me los piden, ¿no? O sea, para las exposiciones que se hacen en la Nau Gaudí, que es el museo que tenemos en Mataró, en este edificio de Gaudí tan maravilloso, el primer edificio que hizo Gaudí en su vida, pues vamos haciendo exposiciones. Llevamos hechas un total de 54 exposiciones, más o menos la mitad en la nave Gaudí de Mataró y la otra mitad, pues 2 en Polonia, 2 en Bulgaria, una en Nueva York, y luego por España en un montón de sitios, en Ávila, en Valladolid, en Sevilla, en Córdoba, Huelva, Cádiz, bueno, prácticamente en toda Andalucía, muchísimas ciudades. Estas 54 exposiciones salen, muchas de ellas de cuadros que hay en mi casa, no todos, pero si se hace una determinada exposición de, por ejemplo, una década, exponemos ahora la década de los años 70. Pues a lo mejor en mi casa hay 10 cuadros de los años 70, pues estos me los descuelgan, se los llevan, los cuelgan en la nave Gaudí y me los devuelven al cabo de 6 meses o 8 meses, con lo cual tengo que poner otros, mientras tanto, para cubrir los que se me han llevado. Es decir, dicho de otra manera, mi casa es como un queso de Gruyère, está llena de agujeros que se van tapando a base de poner cuadros un poquito mayores en el sitio donde estaban los anteriores. Y así ha sido toda nuestra vida, ¿no? Yo tengo que pintar mi casa cada X años porque ya no se pueden hacer más agujeros. Qué curioso. Sobre todo atesora pintura. ¿Qué opina de los nuevos soportes como videoinstalaciones y formatos digitales? Bueno, pues con todo mi respeto a algunos artistas como Bill Viola, que hace vídeos maravillosos, en general, no me gustan. Ni los vídeos, que creo que están muchos de ellos mal hechos, y lo digo con un cierto conocimiento de causa, porque he hecho más de 2000 spots en mi vida y sé cuando una cosa está mal iluminada, mal actuada, mal hecha. Bueno, pues a lo mejor no buscan que esté bien hecho, buscan otra cosa. Es como si ves un cuadro mal hecho, mal pintado. Pues oye, por buena intención que haya tenido el artista, si aquello no está bien hecho y la composición del cuadro no es la buena o está descompuesto, pues por mucha buena intención que tenga el artista no vale. Pues lo mismo pasa en el videoarte. Las instalaciones ya es harina de otro costal, porque, por poner el ejemplo de esta instalación, de este artista que puso un plátano pegado con una cinta adhesiva en la pared de un museo, Sí. La verdad me parece una tomadura de pelo. Sobre todo porque al cabo de 4 o 5 días, los responsables del museo han de sacar el plátano que ya ha madurado, ya empieza a hacer hasta mal olor, y despegarlo de la pared, tirar el plátano, tirar la cinta adhesiva porque ya no pega por segunda vez, poner un plátano nuevo y otra cinta adhesiva nueva. Hombre, a mí no me parece que esto sea una obra de arte. Seguramente es una obra de provocación, no diré que no. Seguramente el artista ha querido provocar al mundo del arte y esto lo ha conseguido porque yo estoy hablando ahora mismo de esta obra. Pero no estoy hablando positivamente, estoy hablando negativamente. Es decir, yo creo que el arte no debe tomarle el pelo al público y si esta es la intención del artista, pues bueno, que siga haciendo cosas como esta, pero yo por descontado no se las compraré. La creatividad, en cierta manera, es como la energía que se transforma. Nos hablaba de comunicación, de los spots que había realizado, y en el caso de su agencia fue pionero en exprimir el marketing directo, la respuesta medible, con el envío de cupones por correo, la llamada telefónica. Si ahora usted monta una agencia de marketing online, vuelve a dominar el mundo, ¿qué le parece el entorno online actual? Bueno, evidentemente ha cambiado todo. Internet ha cambiado el mundo. Yo mismo no estaría hablando ahora por teléfono si no tuviera un móvil en la mano
no podría estar viendo películas en mi casa en vez de verlas en el cine. No podría comunicarme con mi hijo que vive en Washington simplemente mandándole un WhatsApp y esperando su respuesta, que suele ser inmediata. O sea, todo esto no pasaría. El mundo ha cambiado más, diría yo, desde la aparición de Internet, seguramente que en los últimos años que yo recuerdo de toda mi larga vida, ¿no? Por lo tanto, un gran respeto a Internet, gran respeto por lo que se hace, aunque tengo que decir que la publicidad en Internet no me gusta tanto como la que hacíamos nosotros en los años 80, 90, incluso en el 2000, ¿no? Creo que se cuentan más las veces que la gente ve el anuncio, el número de impactos o el número de likes que me ha gustado el anuncio, que las ventas en realidad. No hace mucho me encontré con una señora en una calle en Barcelona que me paró y dijo, oiga, mire, querría saludarle porque es que lo que ustedes hacen los publicitarios es que es buenísimo, porque el otro día vi un anuncio de una señora con un niño que me encantó, pero me encantó. Y yo, para intentar identificar qué anuncio era, dije, ¿qué anunciaba? Dice, ay, no me acuerdo, pero el anuncio me encantó. Dice la señora, el anuncio era muy malo. Sí, a lo mejor la película era bonita, no digo que no, pero que el anuncio era muy malo, pues si usted no se acuerda de lo que anunció, de lo que vio anunciado, el anuncio no ha cumplido su objetivo, ¿no? Entonces, a mí que una campaña me digan ha tenido 3 millones de likes, o sea, gustaba a 3 millones de personas, no me dice nada. Me diría algo si me dijera, ha vendido 200.000 productos. Vale, pues entonces me creo que sea una buena campaña. Pero solo decir que me ha gustado no es suficiente. La publicidad no es solo para gustar. Ha de gustar para que venda, pero no es un objetivo suficiente. Para que sea suficiente, ha de gustar, pero además ha de vender el producto. Nos habla de gustos. La Fundación Carmen y Luis Bassat. Lo importante es hacer algo por los demás. Yo creo que esto es lo importante en la vida, no solo en nuestra fundación. Yo he tratado de educar a mis hijos haciéndoles ver que han sido unas personas afortunadas de nacer en un país estupendo, con una ciudad estupenda, haber podido ir a una buena escuela, haber podido estar en una buena universidad. O sea, que todo esto no es para decir, me lo merecía, no. Esto es la suerte que habéis tenido de haber nacido en este país, en esta familia, con estos objetivos. Pero hay mucha gente que no la tiene. Y por lo tanto, vuestra primera obligación es intentar que la gente que no ha tenido esta suerte, que no ha podido formarse, tengan una manera de ganarse la vida, ¿no? Y por tanto, por esa razón creamos además la Fundación Nuestra para ayudar a las personas más necesitadas. Nuestro cuarto hijo, que es el médico, Quique Bassat, pues estuvo 7 años en Mozambique y estuvimos ayudando mucho pues, a niños huérfanos de Mozambique que se lo merecían, ¿no? Y que a lo mejor gracias a esta pequeña ayuda pues podían salir de allá, ir a una universidad y formarse y poder hacer algo provechoso en la vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros, nuestra familia, no solo mi mujer y yo, sino nuestros 4 hijos y ahora también nuestros nietos, pensamos que dar una mano al que la necesita es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas. Mano al quien necesita a través de la formación. Y, por cierto, usted acumula los conocimientos más diversos. Le iba a decir si tenía alguna pulsión coleccionista más, ¿no? El cine, los libros, nos ha comentado. Muchas. Yo soy coleccionista de todo. Nos regalaron 3 cajitas pequeñas, no sé qué eran, de pastillas o lo que fuera, cuando nos casamos. Bueno, iniciamos una colección con esas 3 que se ha ido ampliando. Libros no digamos, soy un comprador voraz de libros y lector muy interesado y hoy en día no nos caben. Nos estamos cambiando de piso, nos vamos a un piso más pequeño del que tenemos porque llega un momento en la vida que cuando nos fuimos al piso que tenemos éramos 4, mi mujer y yo, más 4 hijos, más una perra, más una señora que nos cuidaba. Hoy en día estamos mi mujer y yo solos y consideramos que tenemos que hacer eso que los americanos llaman un downgrading, o sea, reducir un poco nuestras necesidades y nos vamos a un piso más pequeño. Bueno, pues el problema mayor es que no nos caben los libros, por descontado tampoco los cuadros. Y entonces, bueno, pues tenemos que hacer una selección y hemos regalado ya una cantidad de libros muy importantes a un amigo que está formando una gran biblioteca y bueno, hemos pensado que era útil regalárselos a él. Sí, es cierto, coleccionamos libros, coleccionamos discos, coleccionamos, a pesar de Spotify, yo sigo comprando discos porque me interesa tener
la portada en la mano. Si el disco tiene la letra de la canción, me interesa poder seguir las letras de las canciones. Yo coleccioné discos desde los antiguos, aquellos del 78, luego ya salieron los microsurcos del 45 y de 33 y los long plays, luego los CDs, ¿no? Y no es que me hayamos coleccionado, no era un problema de colección, era un problema de escucharlos. Pero bueno, se acaba haciendo una colección, ¿no? Sí, mi mujer y yo, tenemos bastante este espíritu coleccionista. Lo que pasa es que estamos en un periodo de nuestras vidas en que estamos regalando colecciones enteras. De discos, por ejemplo, pues hemos regalado una barbaridad. Todo porque no cabe en el piso nuevo. Y creo que es bueno este cambio porque nos obliga a seleccionar aquello que más queremos para quedarnos con aquello y no con todo. Por supuesto, el foco. Por cierto, don Luis, ¿conoce Todo Colección y si recuerda alguna consulta o compra? Sí. Bueno, me he dado de alta en Todo Colección para estar al día de las cosas que proponéis, de subastas, de ventas, por si algún día tengo que vender algo también. O sea que me he dado de alta y estoy muy contento de haberlo hecho. Bueno, nuestros oyentes van a estar muy atentos a sus novedades. Don Luis, próximos proyectos. Bueno, tenemos proyectos de exposiciones bastantes. Uno en Copenhague, que estamos pendientes de que nos digan finalmente en qué museo se va a hacer la exposición. Otro en Zaragoza, que también tenemos que ir a Zaragoza para ver el sitio que nos proponen, si creemos que es adecuado o no para exponer ahí la colección. En el mes de enero inauguraremos una nueva exposición en la nave Gaudí de Mataró. Proyectos artísticos, muchos. Y por descontado, asistencia a ferias, a movimientos artísticos. Ahora empieza a haber ya las ferias del otoño, una que se llama Suave en Barcelona, aquí iremos, unos paseos de arco en Madrid. En el mes de febrero o marzo, pues por descontado estaremos en Madrid para ver arco en profundidad. Y no solo arco, sino todas las ferias que hay alrededor de arco. Es decir, los proyectos en este momento de mi vida están muy relacionados con nuestra fundación, con el arte y con las exposiciones. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el minuto de oro, le decimos aquí, al consejo o la reflexión para él y la coleccionista. Bueno, vale la pena empezar a ser coleccionista. Vale la pena pensar qué cosas nos puede producir una cierta satisfacción verlas en nuestra casa, a lo mejor no una ni dos, sino 3 o 4. Desde una plancha antigua hasta una máquina de coser que ya nadie usa, pero que no hay que tirar, que yo creo que hay que guardar, pasando por libros o por tantas y tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que coleccionar para usar. O sea, hay que coleccionar libros para leerlos. O hay que coleccionar, maquinillas de afeitar, pues para afeitarse. O si no, para haberse afeitado y luego las ves ya puestas en una pequeñita estantería. Es decir, la recomendación es que, no digo que no haya que tirar nada, pero que antes de tirar algo, que se lo piensen 2 veces. Que los posibles dueños de esta cosa que va a ser tirada lo piensen 2 veces, porque a lo mejor en vez de tirarla hay que regalarla a alguien que la pueda apreciar. Yo que estoy en este momento de mi vida de regalar cosas, de dar cosas, porque no me las voy a llevar a la tumba, evidentemente, y prefiero regalarlas antes, pues busco con mucho cuidado a quién le de regalar cada una de las cosas, pensando que con ese pequeño regalo le voy a animar a lo mejor a que siga coleccionándolas. Don Luis Bassat Cohen, muchísimas gracias por habernos atendido con tanta amabilidad y generosidad en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Le deseamos muy larga vida y sobre todo prosperidad coleccionista. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Rodearse de belleza, la síntesis del coleccionismo. Fíjate qué singulares son los publicitarios, como Rafael Pola, coleccionista de cajas de lata, que te espera en el episodio 51 de Todo Colección. Y en el 54 puedes escuchar a Fuensanta García de Libres y Compañía, la presidenta del Mercado de San Antonio de Barcelona que hemos mencionado hace unos momentos. Es que si acabas de aterrizar en el podcast del coleccionista de Todo Colección, te recomiendo que examines el directorio, porque tienes más de 200 entrevistas muy interesantes, como la de Juanjo Fuentes, artista plástico muy singular, que te espera en uno de los primeros capítulos, en concreto el episodio número 9. Libros, sellos, monedas, cromos,
juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario, porque tu interacción es muy valiosa y nos ayuda a compartir estas entrevistas que entendemos son más que singulares. Insisto en que si acabas de conocer nuestro programa y te interesa el coleccionismo, tienes más de 200 episodios que tocan los asuntos más diversos del coleccionismo de la A a la Z. Por eso, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis, libre de impuestos y además te entretiene. Si te apetece participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocolección.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer esta comunidad que, gracias a colaboradores como tú, mantiene viva y coleando la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Ya sabes, cuídate mucho. Y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Además, vienen novedades. Ahora, con envíos TC, vendas donde vendas, incluso en otras plataformas o para tus cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes a través de envíos TC hasta con un 70% de ahorro, respecto a las tarifas oficiales de correos. Ya sabes, aprovecha para hacerte vendedor o vendedora de Todo Colección, ahora que es prácticamente gratis, y puedes aprovecharte de todas estas ventajas. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven tus recuerdos más artísticos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.